Hola, soy Damaris. Esta semana en Vino Nuevo El Paso, Chris Richards nos enseñó que el seguir a Jesús no es solamente creer en Él, sino ser sus discípulos. Sé que este mensaje te será de bendición. Entonces la serie la hemos titulado Infinito, siguiendo las pisadas de Jesús. Porque el seguir a Jesús no tiene un límite de tiempo, no es, nomás lo hago por un rato y luego ya se acabó. No, es para toda la vida, pero no solo es toda nuestra vida, pero debe de ser de generación en generación. Y en eso es lo que Dios nos llama a ti y a mí, a ser discípulos de Jesucristo. Ahora, eso va más allá que solo ser un creyente. Y es donde creo, como líder, hemos fallado. En que muchas veces llamamos a la gente a ser creyentes, pero la Biblia nos habla más de 270 veces de ser discípulos. Y hay una gran diferencia entre solo ser un creyente y ser un discípulo. El ser creyente es importante, es donde iniciamos, pero no es el final al cual Dios nos quiere llevar a nosotros. Entonces Jesús en Mateo capítulo 4, Él hace este llamado. Nos llama a Él a ser discípulos. Vamos leyéndolo. Y la tecnología ya está fallando. Entonces nos dice lo siguiente, dice Jesús a ti, a mí, a cada uno de nosotros: vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Yo veo aquí 4 niveles a lo cual Dios nos llama, y cada nivel Dios va queriendo elevarnos más y más. Pero un discípulo responde a los 4 niveles, 4 llamados. El primero es que vengan. Muy sencillo, vengan a conocerme, vengan a conocer quién es Jesús. De hecho vemos a Felipe, ¿verdad? Busca a su amigo Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y luego ¿qué le dice? Ven a ver, ven a ver. Es un llamado muy sencillo que Dios a todos nosotros nos hace, en el cual Él se revela a ti y a mí como el Salvador. De hecho, en Mateo 16 Jesús está con sus discípulos y les hace una pregunta. Les dice: ¿quiénes dicen que soy yo? Porque había muchos rumores en ese momento alrededor de Israel, alrededor de este maestro, ¿verdad? Que hacía todos estos milagros y tenía estas enseñanzas. Le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos le dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos porque el rey Herodes lo acababa de matar, ¿verdad? Otros dicen que eres Elías o Jeremías o uno de los antiguos profetas que ha regresado. Pero luego Jesús les hace la pregunta sumamente importante, porque ves, hoy en día también, como en esos tiempos, hay muchas ideas de Jesucristo. Hay muchos que dicen: bueno, es que fue un buen maestro, es que era un filósofo, es que era una buena persona. Pero luego Jesús nos hace la pregunta a ti y a mí, como a sus discípulos les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en eso Pedro contesta. Y en esta vez no era Pedro el impulsivo, sino era Pedro, habiendo tenido una revelación, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Cuando Jesús nos dice vengan, nos llama a ti y a mí a conocerle a Él como la persona que Él es, conocerle como el Hijo de Dios que ha venido a traer vida a cada uno de nosotros. Jesús entonces le dijo a Simón lo siguiente, le dijo: Simón, esto no te lo reveló ningún mortal, ¿sí? La revelación de Jesús a nuestras vidas no viene porque tú y yo somos tan inteligentes. La gente que no conoce de Jesús no es que son ignorantes. Hay gente muy inteligente que no acepta a Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque dice aquí Jesús mismo, dice que esto viene por una revelación del Espíritu Santo.
Pues el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Jesucristo era el Cristo. Y tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo traiga una revelación a nuestras vidas de Jesucristo como nuestro Salvador, de Jesucristo como nuestro Señor. Y ahí es donde iniciamos como discípulos. Pero eso no es el fin de ser un discípulo de Jesucristo. Tenemos que empezar ahí. Si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, no podemos ser discípulos de Jesús. Pero eso es solo el inicio, porque luego enseguida, ¿qué les dijo Jesús? Les dijo: síganme. ¿Ves? El venir a Jesús es sencillo. El venir a Jesús, multitudes lo hicieron cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, vemos en ocasiones donde había miles de personas escuchándolo, comiendo del pan y de los peces que Él multiplicó. En una ocasión son 5,000 más mujeres y niños. En otra ocasión son 4,000 más mujeres y niños. Estamos hablando de miles de personas vinieron a ver a Jesús, pero pocos tomaron el siguiente paso cuando Jesús les dijo: síguenme. Porque ves, muchos venimos a Jesús como ellos lo hicieron. Fueron a ver a Jesús, ¿por qué? Porque querían una sanidad, porque querían ver si multiplicaba de nuevo panes y peces y les daba de comer. Fueron a ver a Jesús por muchas razones, y la mayoría de ellas muy egoístas, personales. Y este es donde yo como pastor me asusto, porque temo que la mayoría de nuestras iglesias, incluyendo Vino Nuevo, estamos llenos de gente que han venido a ver a Jesús, mas no están siguiendo a Jesús. Porque ves, el seguir a Jesús nos habla de un compromiso. Jesús, dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos de Jesús? No solo creyentes en Jesucristo, queremos ser discípulos. Dice que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y me siga. ¿Ves? El seguir a Jesús significa que hay un precio que pagar. ¿Ves? El venir a Jesús no cuesta nada. El venir a verlo y conocerlo no cuesta nada. Realmente es un beneficio. Pero el seguir a Jesucristo es donde hay un precio que tú y yo tenemos que pagar. El seguir a Jesucristo es donde tú y yo tomamos nuestra cruz cada día y le seguimos a Él. ¿Ves? Un discípulo pone a Jesús como el capitán de su vida, como el que gobierna su vida. Un discípulo de Jesucristo pone el reino de Dios como una prioridad en su vida. Un discípulo de Jesús ya no está buscando su propio reino, sino está buscando el reino de Dios. Fíjense, Jesús ahí cuando nos habla en Lucas 9 de negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz a diario, nos dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve, dice, a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y yo veo mucha gente, aún dentro de la iglesia, andan buscando su propio reino y pierden la esencia del reino de Dios. Pierden ese gozo porque andan con los mismos afanes que la gente del mundo, con el mismo afán de avanzar y de crear su propio reino, en vez de poner el reino de Dios como prioridad en su vida. Llegó un día con Jesús un joven rico. Era un buen joven. Era un hombre que todos los sábados estaba en la sinagoga. Era un joven que obedecía todas las leyes. Él no robaba, no mentía, él no fornicaba. Era una buena persona. Pero le pregunta a Jesús, le dice:
¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y nos dice la Escritura, Jesús lo miró con amor. Dios nos mira a cada uno de nosotros con amor. Cuando nos llama a seguirle, a negarnos a nosotros mismos, no es que Dios quiere golpearnos, es que nos ama y nos llama a una mayor relación con Él. Y dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. ¿Qué le dijo? ¿Ves? El venir a Jesús no le costó nada al joven. Él podía venir con Jesús, podía platicar con Jesús y hablar con Jesús, pero el seguir a Jesús le iba a costar, porque Él le dijo, tienes que vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y sígueme. Ves, tú y yo tenemos que entender, el seguir a Jesús me cuesta todo. Me cuesta todo. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive ¿qué? Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Ves? Ya mi vida no es mía, le pertenece a Él. Mi tiempo no es mío, le pertenece a Él. Mi casa ya no es mía, le pertenece a Él. Mis recursos, mi dinero no es mío, le pertenece a Él. Mi negocio ya no es mío, le pertenece a Él. Mi trabajo no es mío, le pertenece a Él. Mi familia no es mía, le pertenece a Él. Seguir a Jesús tiene un costo, un precio que tristemente muchos no están dispuestos a pagar. Y ese joven rico ese día se dio la media vuelta y se fue. Pero él no fue el único. En Juan el capítulo 6 Jesús empieza a hablar a sus discípulos de que Él es el pan de vida, y que si quieren tener su vida tienen que comer de Él. Su carne tienen que comerlo y su sangre tienen que beberlo. Ahora, no estaba hablando de un canibalismo, pero estaba hablando de que si quieres seguirme, tu vida se convierte en mi vida, y nuestra vida se convierte en la vida de Cristo. Y nos dice ahí el capítulo 6 verso 66, dicen, entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. ¿Ves? Muchos de sus discípulos estaban dispuestos a venir a Jesús, ser bendecidos por Jesús, creer en Jesús, mas no estaban dispuestos a sacrificar por Jesús. Y a eso Dios nos llama como discípulos. Saben, es triste. Yo lo veo en la iglesia. Las estadísticas nos dicen en Estados Unidos, y solo el 5% de los cristianos diezman. Solo el 5% diezman. Ahora, escúchame, no es un asunto de dinero. No es que Dios está necesitado de dinero o la iglesia está necesitada de dinero. Tranquilo, guarden sus carteras, ¿verdad? No es un asunto de dinero, pero es un asunto donde si yo no puedo darle a Dios el 10% de mi ingreso, ¿cómo puedo decir que le estoy siguiendo? Que estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguirle todos los días. ¿Ves? Nos habla al corazón de nuestra entrega. Y es cuando nos dicen, estamos buscando casas, ¿verdad?, para reuniones en casa. Y uno, no, mi casa no. Tiempo. Si seguimos a Jesús, ya no es mi casa, es su casa, es de Él. O algunos, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo ir a un viaje misionero. ¿Cómo? No, es que no ves que soy una persona importante en mi empresa y estoy ocupado y tengo. Pero luego se toman 15 días, un mes de vacaciones, y eso sí pueden, pero para el reino de Dios no pueden. Entonces eso habla de tu vida y mi vida, que solo he venido a Jesús, mas no estoy siguiendo a Jesús. Porque el seguir a Jesús es, Dios, todo mi dinero es tuyo, todo mi tiempo es tuyo, todo lo que soy es tuyo, Señor. Espero estés disfrutando este mensaje.
Recuerda que para recibir nuestros mensajes semanales solo necesitas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Regresamos con Chris. Y luego Jesús nos dice, yo los haré. Si tú y yo aceptamos venir a Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, y tú y yo decidimos seguir a Jesús, y lo hacemos a Él el Señor de nuestra vida, y toda nuestra vida es de Él, lo siguiente es, dice, yo los haré. Habla de un proceso de transformación. ¿Ves? La vida cristiana, entiéndanlo muy bien, la vida cristiana no es una lista de reglas. La vida cristiana es ser transformados interiormente por Jesucristo. Eso es lo que sucede en la vida cristiana. Toda otra religión es un montón de reglas que tú tienes que seguir. Los budistas, los musulmanes, todos tienen sus reglas y su conducta. Pero en Cristo no es unas reglas, es una persona que nos cambia. Pablo lo dijo de esta manera. Dijo en 2 Corintios 3:18, dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados. Cuando Jesús dice, yo lo haré, yo lo haré, yo haré de ti, yo haré en ti, te voy a transformar, dice, ¿a qué? A su semejanza, como a Cristo, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Ves? La transformación interna del hombre es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a transformarnos internamente. ¿Ves? El cristiano que antes era un borracho, mujeriego, no es que ahora no es borracho y mujeriego porque tiene reglas. Ya no es borracho y mujeriego porque Cristo lo ha cambiado por dentro. Y ya no desea las mismas cosas. Ya no anhela las mismas cosas. Oh sí, en veces luchamos con tentaciones. Seguimos siendo humanos en un cuerpo humano. Pero el anhelo interno de nuestro corazón es agradar a Dios. Porque Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Sí, dale fuerte el aplauso a Él. Él es el que lo hace. Lo vemos en Pedro, este hombre tímido, este hombre que se avergüenza de Jesús delante de una barrendera, luego parándose delante de miles para hablarles en el nombre de Jesús. ¿Qué es la diferencia? No es que tomó un curso de superación personal, es una obra del Espíritu Santo en él que lo transformó. Lo vemos en Pablo, un hombre lleno de odio y de rencor, un hombre que va persiguiendo a los cristianos por todos lados, y el Espíritu Santo lo toma y lo transforma en un hombre apacible, un hombre que está dispuesto a sufrir por el reino de Dios. Finalmente Jesucristo nos dice, los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Reconocemos a Jesús, le seguimos a Él, nos rendimos a su autoridad, a su gobierno, permitimos al Espíritu Santo obrar internamente en nosotros, pero todo tiene un propósito. La obra de Jesucristo en tu vida tiene un propósito, y el propósito, escúchame muy bien, no es solo sacarnos a ti y a mí del infierno. El propósito no es nomás que tú y yo tengamos vida eterna con Cristo. El propósito es que tú y yo seamos pescadores de hombres. ¿Sí? Tú y yo nos unimos a Cristo para colaborar con Él en su misión. Pablo nos lo dice así, 2 Corintios 5:18. Nomás escuchen, no va a aparecer. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, escúchame a ti y a mí, el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que Dios te ha dado un ministerio? Dios te lo ha dado, y el ministerio es de reconciliar
a las personas que tú te encuentras, con las que tienes amistad, relación, que los reconcilies con Dios. Nos dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta su pecado y encargándonos a nosotros, a ti y a mí, el mensaje de la reconciliación. Es nuestro mensaje, no es un mensaje de eres pecador y te vas a ir al infierno. No, ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es un mensaje de que Cristo te ama y quiere darte vida eterna. Ese es nuestro mensaje a cada ser humano. Cristo, el Hijo de Dios, te ama, murió por ti para darte vida, para reconciliarnos con el Padre Celestial. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Ese es el propósito de tu vida y mi vida. Dios nos salva con un propósito. Y el propósito no es nomás hacernos cristianos gordos, llenarnos la cabeza con información. Es de ir a pescar hombres y mujeres, jóvenes y señoritas para el reino de Dios, y que conozcan al Dios que les ama. Sí. Entonces Dios nos llama a la acción. No es un llamamiento a una pasividad. No es un llamamiento nomás a sentarnos y a estudiar y meditar. Es un llamado a expresar y demostrar el amor de Cristo. Entonces el ser un discípulo de Jesucristo, escúchame, no termina en mí. No termina en mí. El ser un discípulo de Jesucristo termina cuando yo discípulo a otros. Cuando yo encamino a otros para que ellos vean a Jesús y ellos sigan a Jesús, y el Espíritu Santo empiece a hacer una obra de renovación en ellos, y ellos empiecen entonces también a ser pescadores de hombres. Entonces tú y yo hemos empezado a entender lo que es ser un discípulo de Jesucristo. El que nos dice, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Eso es ser un pescador de hombres. A eso nos llama el Señor. Entonces, aquí lo resumo. Un discípulo de Jesucristo, ¿qué es? Es alguien que ha tenido una revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador. Es alguien que ha rendido su vida, toda su vida, ante el señorío de Jesucristo, el gobierno de Jesucristo, y ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo interno en su vida, y ha empezado a ser un pescador de hombres. Ha empezado a compartir su fe con otras personas. Entonces, un discípulo de Jesucristo lo reconoce como su Salvador. Un discípulo de Jesucristo le rinde el gobierno de su vida. Un discípulo de Jesucristo es transformado por el Espíritu Santo, y un discípulo de Jesucristo se compromete a la misión de Jesucristo. ¿Ves? Son los discípulos de Jesucristo que cambian el mundo. Los creyentes en sí no cambian, en veces ni cambian ellos mismos. Los que cambian el mundo son los discípulos de Jesús. Tristemente, como les digo, creo que muchas iglesias, aún vino nuevo, estamos llenos de creyentes, mas no discípulos. Porque las estadísticas nos dicen, las estadísticas nos hablan el día de hoy que en la iglesia nos divorciamos al mismo nivel que los de afuera. Que en la iglesia vemos la misma cantidad de pornografía que los de afuera. Que en la iglesia somos igual de adictos como los de afuera. ¿Por qué? Y aquí es donde creo que les hemos fallado y pido disculpas. Les hemos llamado a ser creyentes de Jesucristo, mas no discípulos de Jesucristo.
Y Dios hoy quiere marcar una diferencia en tu vida y en mi vida. Él nos está diciendo: quiero que vayan más allá de solo ser creyentes. Quiero llamarles a ser discípulos. A ser discípulos de Jesucristo, en lo cual tú y yo hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. Y permitimos al Espíritu Santo transformarnos internamente. Y hacemos su misión nuestra misión. Ahora, ¿qué es ser un genuino discípulo de Jesucristo? Yo quiero que tú y yo hoy meditemos y hagamos esta pregunta internamente cada uno. ¿Soy yo un genuino discípulo de Jesucristo? Habiendo visto estos 4 pasos a los cuales Jesús nos llama, tú y yo, ¿cómo responderíamos el día de hoy? La primera pregunta que Jesús hoy a ti y a mí nos hace: ¿lo he reconocido como Salvador de mi vida? Yo quiero preguntarte eso hoy. Quiero preguntarte: ¿has reconocido a Jesucristo como el único Salvador de tu vida? Voy a pedir a todos que inclinen su rostro. Cierren sus ojos. Quiero que medites en tu propia vida. ¿Le has dado tu vida a Jesús, reconociéndolo a Él como tu único Salvador? Jesús hoy te llama. Él dice en Mateo 11:28, nos dice a todos: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tal vez has estado buscando en otras religiones. Tal vez has estado buscando a través de tratar de ser una buena persona. Jesús te dice hoy: deja de buscar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: el que viene a mí tiene vida. El que viene a mí, dice, no le voy a rechazar. Y hoy tú puedes dar tu vida a Jesucristo. Allí donde estás, en tu lugar, en cualquier campus, en cualquier auditorio, allí en cualquier silla. Si el Espíritu Santo hoy te ha hablado, el Espíritu Santo hoy te ha dado revelación de que Jesucristo es el Salvador del mundo, y quieres darle tu vida, ¿y dónde estás? Repite conmigo esta oración sencilla. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida, perdóname de todos mis pecados. Yo te invito, Jesús, a entrar y tomar el control de mi vida y ser mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Es así de sencillo. Si tú hiciste hoy esa oración, al final hoy, en cada uno de nuestros campus hay un lugarcito aquí, se llama Café Benvenuto. En cada campus, acércate a uno de nuestros anfitriones, ellos te van a guiar. Pero queremos regalarte este librito, es el Evangelio de Juan. Queremos que lo lleves a casa para que empieces a ver quién es Jesús y conocerlo como tu Salvador. Ahora, para los que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, Él nos hace la siguiente pregunta, y tú y yo no la tenemos que hacer hoy. Hazlo personal tuyo. No es para el vecino a tu lado, no es para tu esposa, tu esposo, es para ti, es para mí. Tengo que preguntarme: ¿le he rendido a Él el gobierno de mi vida? ¿Le has rendido el gobierno de toda tu vida? Él es Señor de todo. Él es Señor de tu tiempo. Él es Señor de tus recursos. Hoy vamos a responder a esta pregunta. Yo sé, todo está fuera de orden hoy, tranquilos.
Pero hoy vamos a tomar en este momento nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, si tú necesitas un sobre, levanta tu mano en este momento, te lo van a hacer llegar en cada campus. Y vamos a contestar esta pregunta. Jesús nos dice: nadie puede servir a dos señores. Dice, pues va a menospreciar a uno y amar al otro, querer mucho a uno y despreciar al otro. Luego lo hace muy específico Jesús y dice: no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mira, Dios no está en contra de que seamos prósperos, que seamos ricos, pero Dios sí está en contra de que las riquezas sean el dueño de nuestra vida, porque Él demanda ese lugar en nuestra vida. Nos dice, Jesús dice: no acumulen para sí tesoros aquí en esta tierra, dice, porque en esta tierra, dice, se meten los ladrones, se oxida. Está hablando de que cuando hacemos las riquezas de este mundo nuestro enfoque, siempre nos van a robar de nuestra paz, de nuestra felicidad. Pero ¿qué nos dice Él entonces? Más bien dice: acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcoman, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es el darnos hoy a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. No es un asunto financiero, es un asunto del corazón. Es un asunto de donde yo le digo al Señor Jesús: yo me rindo a tu gobierno. Tú eres el que gobierna en mi vida y nadie más. Yo quiero que tomes en tu mano tu diezmo, tu ofrenda. Tómalo en tu mano. Yo quiero que declares conmigo: Dios, tú eres el Señor de mi vida. Tú gobiernas en toda mi vida. Mi tiempo es tuyo. Mis recursos son tuyos. Mi casa es tuya. Mi familia es tuya. Todo lo que tengo te pertenece, porque tú eres el Señor de mi vida. Y en amor yo te entrego mis diezmos y mis ofrendas el día de hoy. Amén. Amén. En este momento van a estar pasando los recipientes, y mientras pasan, yo voy a seguir hablando, ¿ok? Olvídense de las pantallas. Yo voy a seguir hablando porque Jesús nos hace otra pregunta. Nos hace esta pregunta, y tú y yo la tenemos que contestar hoy. Tengo que contestarle a Dios: ¿he dado lugar al Espíritu Santo en mi vida? Saben, cada uno de nosotros hay áreas en nuestra vida con las cuales luchamos. Algunos tal vez es el temor, otros tal vez es la ira, otros tal vez es la lujuria, algunos otros tal vez es la boca y les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Otros tal vez es la mentira. Yo no sé, cada uno es diferente. Pero tú y yo tenemos que venir y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo reconozco que hay áreas en mi vida que yo no puedo dominar, y te las rindo a ti. Te las rindo a ti para que tú, Espíritu Santo, hagas en mí lo que yo no puedo hacer, porque tú eres el que gobierna y tú eres el que transforma mi vida. Entonces, si hay alguna área en tu vida que tú hoy quieres rendir a Dios, yo quiero que hagan lo siguiente. Quiero que levanten las dos manos así como rendidos, rendidos. Yo quiero que le repitas conmigo y le digas: Espíritu Santo, rindo mi vida a ti. Ven y toma control de todo mi ser. Transfórmame, oh Dios, en lo más interno, las áreas de mi vida que yo no puedo cambiar, que yo no puedo controlar.
Te las entrego, Dios. Te doy autoridad en mi vida para transformarme a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden bajar sus manos. Termino con una última pregunta que Jesús nos hace. Si queremos ser genuinamente discípulos de Jesucristo, yo me tengo que preguntar a mí mismo: ¿me he comprometido a la misión de Jesucristo? ¿Me he comprometido a esa misión de ser una persona que reconcilia a los demás con el Padre Celestial? ¿Soy un embajador de Cristo en mi trabajo? ¿Soy un embajador de Cristo en mi hogar, con mi familia, con mis amigos? Si tú dices: yo quiero decir sí a Dios, como Isaías el profeta de Dios, cuando Dios mismo le pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías le responde y dice: heme aquí, envíame a mí. Si ese eres tú, si esa es tu respuesta, tú dices: hoy me uno a la misión de Jesucristo. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Quiero que te pongas sobre tus pies, porque no podemos quedarnos parados, sentados, porque es un llamado a la acción. Es un llamado a actuar en nuestro trabajo, con la gente que nos topamos en la calle, con algún familiar. Y yo quiero desafiarte esta semana. Esta semana vamos todos proponiéndonos: Señor, dame una persona, no son las multitudes, una persona tal vez en el trabajo con el cual le puedo compartir de tu amor. Dame una persona, Dios, tal vez un vecino, tal vez un amigo viejo de la prepa o de la universidad que no has visto, pero lo has tenido en la mente y puedes llamarle. Si le estoy orando por ti, Dios te puso en mi mente y estoy orando por ti. Quiero que sepas que Él te ama, está preocupado por ti. Nos proponemos todos una persona. Entonces vamos orando juntos. Repitan conmigo, díganle: Señor Jesús, yo me comprometo con tu misión. Yo me comprometo a ser un reconciliador, a reconciliar a aquellos que pones en mi camino con el Padre Celestial. Me comprometo a declararles las buenas noticias de tu amor, tu perdón y tu misericordia. Dame, Señor, una persona esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.